días, amigos. Bienvenidos a Objetiva Comunicación Creativa y a este nuevo espacio, tu asesor legal. Como todos los martes tendremos un tema para ustedes a darles a conocer sobre las actividades notariales. Para ello contamos con la presencia, con el tiempo del licenciado Juan Enrique López Ruiz, abogado de la Notaría 116 en la Ciudad de México. Licenciado López Ruiz, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, don Octavio? Buen día. Buen día. Pues amigos, la semana pasada el licenciado López Ruiz nos habló acerca de las escrituraciones, la escrituración de inmuebles y negocios, y vimos la importancia que tiene el notario en la vida del ciudadano de la calle. En esta ocasión vamos a hablar sobre los testamentos. Licenciado López Ruiz, ¿qué hereda uno? ¿Para qué sirve el testamento y a quién se le legan las cosas? Con todo gusto, don Octavio. Es un tema que hoy en día es recurrente. Lo decía yo la ocasión anterior, que desafortunadamente las personas no tienen la cultura de otorgar un testamento, sino hasta que están en una situación difícil en cuanto a salud, en un tema de un viaje que está en puerto, demás, o ya por temas de edad avanzada. Entonces, yo lo primero que le diría a nuestro auditorio es que no dejemos llegar a esos momentos en donde ya por una necesidad extrema es necesario realizar testamentos, sino hay que hacerlo con todo tiempo y oportunidad. Entonces, quisiera yo comentarle primero, si usted no tiene inconveniente, señor licenciado, para explicarle un poquito a nuestro auditorio lo que siempre nos preguntan: ¿qué es una herencia? ¿Qué es una sucesión? En términos muy sencillos, cuando uno habla de una sucesión, hablamos de la transmisión de derechos y obligaciones, ya sea de activos o pasivos que tenga una persona, un difunto, y que no se extinguen por la muerte. Eso es una sucesión, eso es una herencia. En México tenemos sucesiones testamentarias, que es el tema que nos ocupa hoy en día, que precisamente son sucesiones que se dan, o más bien disposiciones que se dan por voluntad del autor de la sucesión. Tenemos sucesiones legítimas, en el caso en donde precisamente no hay testamento y la ley presupone lo que sería la voluntad del testador, y las sucesiones mixtas. Esto es cuando el testador no dispone enteramente de todos sus bienes y es necesario llevar una sucesión mixta. Ahora, el testamento. El testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona que es capaz dispone de sus bienes y derechos, o bien Perdón, cumple ¿es irrevocable? Perdón, ¿es irrevocable o revocable? Revocable. Por naturaleza, yo le diría, tiene cuatro atribuciones muy importantes. Primero, es un acto jurídico unilateral, es decir, se tiene que otorgar por el testador únicamente. Segundo, es personalísimo, es revocable y libre. Es decir, usted puede otorgar un testamento hoy, don Octavio, y el día de mañana cambia de opinión y puede revocarlo el mismo día, el día siguiente, con la misma notaría que lo hizo o con otra que usted acuda. Entonces, esas son las características principales del testamento. En doctrina, se habla de testamentos ordinarios, extraordinarios, no vamos a entrar en detalle. Nosotros, el testamento que se hace hoy por hoy en las notarías es el testamento público abierto. El testamento público abierto precisamente es público porque se redacta en un instrumento público que se otorga bajo la autoridad de un notario, y es abierto porque la voluntad del testador es conocida precisamente por el notario. Este testamento tiene varios beneficios. El testador es asesorado por un profesional del derecho, que es el notario. El notario lo redacta, se lo lee al testador y se firma ante precisamente el notario. Hay obligación por ley de señalar el lugar, el día, el mes, el año y la hora de otorgamiento. En el testamento, y lo que casi siempre nos pregunta la gente es: oiga, ¿cómo dispongo de mis bienes? Yo le diría que hay dos cuestiones muy particulares y muy concretas para que nuestra audiencia tenga una idea clara de cómo poder hacer testamento. Tenemos dos figuras que existen, que es el heredero y el legatario. La gente de repente tiene confusión y dice: bueno, no sé cómo dejar mis bienes. En definiciones muy sencillas, don Octavio, le puedo decir: el heredero es aquella persona que va a recibir el patrimonio como un
que lo recibe como un adquirente a título universal. Es decir, yo no distingo esta propiedad, este departamento, este coche. No, yo digo, quiero que X persona sea mi heredero universal o X personas sean mis herederos universales o estas personas en distintos porcentajes. Eso implica que ese heredero universal es un adquirente a título universal respecto del todo o de una parte alícuota del patrimonio del testador. Tenemos el segundo caso, que es cuando la gente dice, ¿sabes qué? Yo sí quiero ponerle nombre y apellido a mis bienes. Estamos ante el caso de los famosos legatarios. ¿Qué es un legatario? A diferencia de un adquirente a título universal, que es el heredero, el legatario es un adquirente a título particular, es decir, va a adquirir bienes específicamente determinados por el testador. Al momento de hacer testamento, explicamos siempre esto a los clientes. Hay clientes que tienen ya muy definido y dicen, yo tengo 2, 3 hijos, estoy casado, y yo tengo muy claro que primero quiero dejar como heredera a mi esposa y a falta, por ejemplo, a mis hijos por partes iguales. Estas designaciones a título universal, muchas veces, aunque uno diría, bueno, pues es lo natural, es lo obvio, pues no siempre es así. No hay gente que sí que no tiene problemas, quiere dejar así sus bienes. Es recomendable, sí, porque estamos hablando de una totalidad de bienes. No nos vamos a poner a hacer un inventario al momento de que fallezca el testador, digamos, muy elaborado, sino sabemos que todo lo que era propiedad del testador va a pasar a propiedad, en su caso, de la esposa o de los hijos, en el caso que yo le estoy mencionando. Pero hay gente que sí, ya sea por el tipo de negocios que tiene, por la cantidad de bienes que amasó, digamos, durante su vida, quiere poner o disponer de estos bienes, pues ya con nombre y apellido a favor de uno o varios legatarios. Estas designaciones igualmente se plasman en el testamento. La obligación que tiene el notario, es decir, y más bien el testador, es señalar qué bien es el que se va a dejar en testamento, a favor de qué persona. Podemos nombrar legatarios sustitutos, es decir, a falta del legatario principal, quién sería el beneficiario de ese bien en particular. Entonces, digamos que para hacer testamento tenemos estas dos grandes posibilidades: o hacemos designaciones a título universal o hacemos designaciones a título particular. Eso por lo que se refiere a nuestros bienes. Importante también, don Octavio, es importante y es fundamental designar a un albacea. El albacea es una especie de ejecutor testamentario, don Octavio. Es el que se va a encargar de decir lo que quiso el testador fue, en caso de una designación de herederos universales, es decir, todo su patrimonio va para estas personas o para esta persona, o en caso de designaciones particulares sobre ciertos inmuebles, el albacea se encargará de llevar a cabo esas adjudicaciones hasta que cada uno de los beneficiarios designados en el testamento reciba lo que el testador le ha dejado en el mismo documento. En un testamento también tenemos varios casos en donde el testador precisamente tiene hijos menores de edad. En este caso, yo le diría a nuestra audiencia que es importante no solamente hacer testamento por el tema patrimonial. En el caso que cuando tenemos menores de edad dentro, o más bien hijos de la gente que va a hacer testamento, es importante ver dos aspectos. Uno, a falta de los padres, ¿quién se va a quedar con el cargo, custodia, con la administración de los bienes y con la representación de los menores si es que los papás faltan? Es bien importante explicar a la audiencia que ustedes pueden dejarlo señalado, es decir, a falta de los que ejercen la patria potestad, quiénes serían los tutores testamenteros, es decir, a quién le paso yo la estafeta de padre respecto de mis hijos menores de edad. Esto solamente aplica con hijos menores de edad. Esa disposición, ese tipo de clausulado también se puede incluir dentro del testamento. Y muy importante, como es una cuestión muy particular y prácticamente pasarle la batuta de padre a un tutor implica que el tutor va a poder administrar los bienes que sean propiedad del menor, lo que yo le esté dejando a mi hijo en este caso. Y segundo, representar ante cualquier autoridad, es una decisión bien importante, bien particular, que la propia ley nos indica que cuando dejamos un nombramiento de un tutor testamentario, es importante dejar también a un curador. El curador es una especie de vigilante que se va a encargar de revisar o de checar que el actuar del tutor sea conforme a derecho, que no se ponga en juego o en riesgo los bienes del menor, que se le procuren alimentos, casa, comida, sustento, etcétera, etcétera. Entonces, en general, don Octavio, yo le podría decir que esos son los puntos importantes. Lo que la gente normalmente acudiendo a notaría cuando quiere hacer testamento es lo que normalmente nos indica.
Importante también comentarle a nuestra audiencia, recuerden que siempre están hoy en día, afortunadamente, los programas de beneficio del gobierno de la Ciudad de México para el tema de otorgamiento de testamentos. Tenemos programas de adultos mayores en donde por un costo muy, muy accesible que ronda alrededor de los 400 pesos, adultos mayores pueden hacer testamento. Hay jornadas de mes del testamento en septiembre, hay programas de prácticamente durante todo el año para que la gente pueda acudir a otorgar testamento con costos muy accesibles, siempre con la asesoría de un profesional en las notarías de la Ciudad de México, y en el otorgamiento del testamento siempre está presente el notario para que tengan ustedes certeza y tranquilidad sobre el trámite que están llevando a cabo, ¿no? Licenciado Juan Enrique López Ruiz, usted lo ha marcado muy bien, no hay una cultura en México para hacer un testamento. Y la gente también dice, bueno, yo no tengo nada, tengo este departamentito, tengo nada más esta tiendita, un terreno, ¿para qué hago tanto trámite? Ya hay mis hijos que se arreglen cuando yo me muera. Claro. ¿Qué se puede heredar? ¿Qué se puede legar? ¿Para qué hago el testamento solo cuando tengo muchas cosas, mucho dinero? ¿O puede ser algo sencillo, poco monto de la propiedad o alguna propiedad mínima? ¿Qué importancia tiene esto de hacer un testamento, a pesar de que no son grandes casas, no son grandes fortunas? Mire, don Octavio, fíjese que la gente siempre trae eso en la mente y de repente mucho, bueno, es la casa familiar. Y la casa familiar, la gente piensa que de repente eso por el hecho de haberlo adquirido uno, ya sea durante el matrimonio o porque hayan crecido los hijos, ese inmueble ya va a ser adjudicado a esas personas. No es cierto. Incluso le diría yo, tenemos muchos casos en donde la gente viene a hacer testamento, quieren dejar, por ejemplo, la casa el patrimonio a nombre de hijos y demás, y cuando revisamos incluso antecedentes vemos que ni siquiera la escritura está a nombre del señor que quiere hacer el testamento. Hay que regularizar previamente eso. No por eso el señor puede dejar o no puede hacer testamento. Hay mucha gente que, por ejemplo, caso muy común en México, la gente tiene la casa que heredó el papá, que a su vez el papá se le heredó el abuelo, y actualmente vive en la familia. Y nunca han hecho ningún tipo de trámite para poder regularizar ese inmueble o esa propiedad. Entonces, en ese caso, aplica mucho lo que usted dice, don Octavio. Bueno, ¿qué voy a dejar como testamento? ¿Qué voy a dejar en el testamento? ¿Qué voy a legar? ¿O qué le voy a dejar a mis herederos? Yo les diría, pueden ustedes dejar dentro de un testamento bienes, derechos, acciones. Es decir, si yo no tengo como tal hoy la propiedad plena respecto de la casa familiar, pero tengo los derechos derivados de un procedimiento sucesorio, de un otorgamiento y firma de escritura, esos derechos también pueden transmitirse vía testamento. Acciones en alguna empresa, no tienen que ser las grandes fortunas, don Octavio. Incluso en el caso que yo le hablaba, a mí siempre me importa mucho el tema de los menores, siempre es un tema que la gente de repente dice, bueno, pues cualquier cosa, pues ahí está la familia. No, señores, pónganle, digan quién sería el encargado de cuidar a sus hijos menores de edad si ustedes faltan el día de mañana. Los bienes no tienen que ser grandes cuantías. La ley no nos dice bienes a partir de tal monto se pueden heredar y estos otros bienes no. O sea, es importante que la gente considere que incluso lo que ellos piensan por el hecho de no estar escriturados no los pueden legar o no los pueden dejar en testamento. Señores, están en un error. Si tienen ustedes derechos sobre esas propiedades, sobre esos bienes, ya sea porque ustedes a su vez se las heredaron o las adquirieron bajo algún título y que no lo han podido formalizar al día de hoy, eso también se puede incluir dentro del testamento. Y la ventaja, don Octavio, es deja o cierra el círculo de, si el abuelo no hizo testamento y se organizó un intestado terrible, complicadísimo, porque los tíos no se llevaban bien, y ahora el papá o el hermano, quien se haya quedado con esos bienes, también fallece sin testamento. Señores, yo diría hay que romper la cadena en ese sentido. Hay que dejar muy claro mediante un testamento que es muy sencillo el trámite, las cosas para el día de mañana, se quitan un tema de encima y como decíamos, dentro de las atribuciones o dentro de las características principales del testamento, es revocable. Es decir, si el día de mañana cambia su situación jurídica, cambia algún tema en la vida, la gente puede cambiar el testamento las veces que estime pertinente y que sean necesarias, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo un inmueble, no está escriturado, tengo nada más la cesión de derechos. ¿Uno puede dejar así las cosas? Sí, licenciado, podría dejarse. Obviamente, la recomendación, y siempre al dar nosotros en la notaría una asesoría integral, le decimos al cliente, porque muchas veces ya cuando viene a dejar o a hacer testamento es porque, le reitero, trae un tema de una enfermedad, trae un viaje, se va a someter a una cirugía. Y, señor, quiero hacer testamento, acomode el lugar. ¿Qué es lo que hay dentro de sus haber hereditario, dentro de la masa de la herencia?
no, pues está esta propiedad, pero fíjese que nada más tengo la cesión de derechos, lo compré en un contrato privado, nunca lo formalicé. Señores, sí podemos otorgar testamento. Lo recomendable es siempre dejar las cosas en orden e intentarlo hacer de una manera integral. ¿A qué me refiero? Esa propiedad en la cual el cliente únicamente tiene una cesión de derechos, un contrato privado, hay que hacer todas las gestiones necesarias para poder tenerlo escriturado debidamente a nombre del testador. ¿Por qué? Porque si el día de mañana usted se preocupa por dejar un testamento a favor de sus hijos o de la gente que usted estime pertinente, dejando ese bien que no está escriturado, que no están los antecedentes en orden, le está ayudando, sí, pero también le está dejando un tema que el heredero o legatario va a tener que arreglar el día de mañana y que usted en su momento no arregló, ya sea por falta de dinero, ya sea por falta de conocimiento, ya sea porque no tuvo la asesoría correspondiente. Le reitero, como lo comentamos en nuestra sesión pasada, incluso para ese tipo de adjudicaciones o escrituraciones, hay programas del gobierno en la Ciudad de México. Yo le recomiendo a la gente, acérquese a un notario, pregunte a su notaría, no le dé miedo ir, los costos en ocasiones son bastante accesibles para poder arreglar ese tema patrimonial y después poder hacer su testamento y dejar ahora sí perfectamente todo en orden y claro. Pues muchas gracias, licenciado Juan Enrique López Ruiz. ¿Nos puede dar la dirección de la notaría, el horario, algún teléfono y alguna dirección para si la gente quiere hacer alguna consulta muy específica? Con todo gusto, don Octavio. Nosotros estamos ubicados en la calle de Río Sena 101, en la colonia Cuauhtémoc, es Alcaldía Cuauhtémoc. El teléfono del conmutador es el 55 50 80 10 50. Tenemos un horario desde 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y le podría decir a nuestro auditorio si tienen alguna duda, algún trámite en particular o alguna pregunta, podría dejarles mi correo electrónico, es jenrique_lópez @notaria116df.com.mx. Pues muchas gracias, licenciado López Ruiz, y lo estaremos dando lata la siguiente semana con otro tema notarial en su espacio, Tu Asesor Legal. Muchas gracias, licenciado Juan Enrique López Ruiz, y a ustedes, amigos, saben que tenemos una cita la próxima semana en su canal, que es Objetiva Comunicación Creativa. Muchas gracias, que tengan un excelente día.